Palabra Suelta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra Suelta con usted, como siempre, por la televisión pública de nuestro país. Ahora, en Nueva York, hemos venido hasta la misión de Venezuela, acá en Naciones Unidas, a encontrarnos con el embajador de ese país, de Venezuela, ante las Naciones Unidas, precisamente, el ingeniero Rafael Ramírez. Rafael Ramírez está a punto de cumplir 2 años como embajador de Venezuela en este multilateralismo. Antes fue ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, pero antes muchos años manejando todo el sistema de petróleos en Venezuela, cercano, muy cercano al presidente Hugo Chávez. Rafael Ramírez hoy, en su calidad de embajador de Venezuela en Naciones Unidas, es miembro no permanente del Consejo de Seguridad y también está a punto de terminar esa membresía en lo que podríamos llamar el club más exclusivo de las Naciones Unidas, pero miembro no permanente, porque ustedes bien lo saben, hay 5 miembros permanentes con derecho al famoso veto. Y lo que hace el Consejo de Seguridad es lo único vinculante dentro de Naciones Unidas. La Asamblea, también como usted lo sabe, emite resoluciones que no son necesariamente vinculantes. Ingeniero Rafael, muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa en Naciones Unidas. Gracias, Xavier. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Casi 2 años en el Consejo de Seguridad. ¿Sientes que has envejecido más rápido? Gracias por la pregunta. Bueno, primero que todo quiero enviar un saludo fraterno y bolivariano a todo el pueblo ecuatoriano y todos tus escuchas. Un pueblo que respetamos mucho y del cual estamos muy hermanados, y ustedes son custodios de los restos de nuestro querido Sucre. De manera tal que, bueno, esa pregunta es muy atinente porque el Consejo de Seguridad me ha permitido tener una visión política internacional que no tenía. Yo estuve, como tú bien dijiste, 12 años de ministro de Petróleo con el comandante Chávez. Después estuve con ministro de Relaciones Exteriores con el presidente Nicolás Maduro. Y ahora fui enviado a esta misión para ocuparme exactamente del Consejo de Seguridad. Hacía 25 años que nuestro país no era aceptado en este exclusivo club, lamentablemente exclusivo, como tú bien dices, porque es un arreglo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí estamos y creo que la batalla en defensa de nuestras ideas, de nuestros principios, al contrario, me hace sentir, no sé cómo me veo, pero me siento mucho más joven y me siento contento de estar en la batalla en defensa de lo que siempre hemos pensado y lo que siempre el presidente Chávez nos ha inculcado como principios de política exterior. No lo decía por lo que, cómo se ve, por las apariencias, sino por la intensidad de ese trabajo, ¿no? No, tú sabes que nosotros, y bueno, y ustedes que trabajan con el presidente Correa, que es un extraordinario trabajador, estamos fogueados y estamos acostumbrados a esto de ir contracorriente, ¿no? Y de hacer revolución y de trabajar con el pueblo y lidiar con los problemas más complejos en un orden internacional que definitivamente es muy injusto, ¿no? Y que hay que revisar y hay que reformular porque, bueno, todo está diseñado para que el sistema se sostenga, se perpetúe, un sistema internacional que es absolutamente injusto. Pero no, entiendo exactamente tu pregunta y lo que te quiero decir es que al calor del combate nos sentimos muy bien y muy reconfortados y sobre todo, bueno, satisfechos, ¿no? Cada vez que uno levanta las banderas de los ideales nuestros, que son también los ecuatorianos, nos sentimos muy bien, satisfechos por el trabajo hecho. Siempre hará falta hacer más cosas, pero para eso estamos nosotros como equipo. Yo siempre considero que somos equipos extraordinarios y que nuestra región y nuestros países en particular, sobre todo los del ámbito bolivariano, tenemos muchas similitudes en nuestra historia, en nuestro desarrollo económico-social y en nuestra perspectiva hacia el futuro. Hay que decir también que Rafael Ramírez es el presidente del Comité Especial de Descolonización, el C24, y ahí también hay que dar unas durísimas batallas, sí, ¿no? sí, sí. Es increíble que a estas alturas del desarrollo humano todavía haya una lista de colonias y que Naciones Unidas tenga que seguir trabajando con territorios
que hay que liberar, que hay que descolonizar. Y ahí también qué duras batallas que hay que dar, Rafael. Bueno, para que nuestros televidentes sepan, yo he recogido las banderas de Xavier allí porque tú fuiste el presidente anterior del C-24, inmediatamente antes que nuestra gestión, y bueno, nos pusiste la vara muy alta, ¿no? Y ahora estamos tratando de continuar y avanzar aún más en este tema de la lucha contra el colonialismo, que es una vergüenza de la humanidad, que a esta altura todavía existan 17 territorios no autónomos y que las llamadas potencias administradoras, esa es la jerga diplomática, sí, como tú sabes, pero eufemismo, ¿no? Eufemismo, sí, pero son potencias colonialistas, se nieguen sencillamente a ceder en su dominio absurdo y darle a los distintos pueblos el derecho inalienable a la autodeterminación. Entonces estamos ahí dando duras batallas, las batallas que tú conoces, y ya nos hemos hecho famosos, los embajadores del ALBA, porque hemos estado construyendo una trayectoria sin ceder en ninguno de nuestros principios en contra del colonialismo y a favor de la liberación final de estos pueblos, ¿no? Hoy, porque bueno, es la lógica de Naciones Unidas, la Cuarta Comisión está tratando los temas del Comité Especial de Descolonización y qué coincidencia, también he venido y me he encontrado con las disputas, los fuertes enfrentamientos verbales con Marruecos, por ejemplo, sí, alrededor de la cuestión del Sahara Occidental y el Frente Polisario. Dura batalla. Sí, bueno, lamentablemente Marruecos, en contravención a todas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, se ha negado persistentemente desde el último acuerdo de cese el fuego del año 91 a conceder el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Lo único que ha pedido Naciones Unidas es que se haga un referéndum y que sea el propio pueblo saharaui del Sahara Occidental quien decida su futuro. Marruecos se ha opuesto a ello y, como tú sabes, el tiempo está a favor siempre del colonialismo, porque entonces tratan de desintegrar la cultura saharaui, de permear sus costumbres, sus tradiciones, de ir disolviendo. Es como el mismo caso de Puerto Rico, ¿no? Que la ocupación norteamericana y el control norteamericano trata de absorber, diluir todo el espíritu borinquen y toda la cultura puertorriqueña, bueno, cosa que les resulta muy difícil. A todas las potencias coloniales les resulta muy difícil porque, al contrario, un pueblo bajo dominación encuentra en su cultura, encuentra en su historia, encuentra en su religión, en su idioma, más bien una defensa contra la agresión que sufren del exterior. Entonces sí, hemos tenido esos debates con Marruecos, está en absoluta minoría. La gran mayoría de los países del sistema de Naciones Unidas apoyan, y sobre todo África. El Sahara Occidental es la última colonia en África, así lo ha declarado la Unión Africana, y bueno, son parte de los debates que estamos dando aquí. Me imagino que la cuestión Malvinas también te plantea arduas conversaciones. Definitivamente, hay para nosotros los latinoamericanos dos temas fundamentales: Puerto Rico, donde ahora en la última reunión del C-24 insistimos en algo que ya te habías planteado, que era la liberación de Oscar López Rivera, por ejemplo, un preso político, tiene 35 años. Pedimos, perdona la interrupción, sí, Rafael, pedimos en esa oportunidad que a una corta delegación de los países de Naciones Unidas se les permita visitar a Oscar López Rivera. Hemos ratificado esa solicitud. La hemos hecho en este caso las autoridades norteamericanas, porque claro, nosotros, por otra parte, somos respetuosos de los asuntos internos de los Estados Unidos. Hemos solicitado que nos permitan ir a visitar a este preso político. El más antiguo. El más antiguo, sí, de este hemisferio, por sí, lo menos. Más de 34 años. 35 cumplió ahora, lamentablemente, ¿no? Nosotros tuvimos oportunidad, hicimos un truco y en medio del debate lo llamamos por teléfono. Y hablamos con él. Yo lo puse en speaker, en altavoz. Inmediatamente nos cortaron la comunicación desde allá, ¿no? Pero bueno, un hombre muy valiente. Vamos a enviar también al presidente Obama, que es lo que corresponde, una solicitud de su excarcelación. Está en sus facultades presidenciales, lo puede hacer. Nuestro presidente Nicolás Maduro lo solicitó el año pasado en su discurso a la Asamblea General también. De manera que es una causa, la de la libertad de Oscar López Rivera, que unifica a todos los puertorriqueños como nunca antes. Por otra parte, en Puerto Rico, a raíz de la
compleja situación financiera que tienen, se han producido un conjunto de dictámenes de la Corte Suprema de Justicia norteamericana, donde dice que efectivamente Puerto Rico no es un territorio autónomo, que el manejo de sus asuntos es potestad del Congreso norteamericano, y eso viene a ratificar lo que siempre ha argumentado el sector independentista, que Puerto Rico sigue siendo una colonia a pesar del referéndum que se realizó en el año 53. Ese es un tema. El otro tema es las Malvinas. Sí. No es un tema de colonialismo, es un tema de disputa de soberanía, sí, como todos sabemos. Un territorio argentino ocupado por el imperio inglés, y bueno, Inglaterra se niega. Inglaterra es el país que más colonias tiene, más territorios autónomos, más colonias tiene, y se niega. Ni siquiera quiere hablar con Argentina, y Argentina lo que ha solicitado y tiene todo nuestro apoyo es que se restablezcan los diálogos bilaterales para tratar de encontrar una solución a esa disputa de soberanía entre los países. Rafael, ¿y ha avanzado más la cuestión de Nueva Caledonia, territorio francés? Se quedó, la última gestión que se hizo fue una misión visitadora, porque para hacer el referéndum había que revisar el padrón electoral, que la consulta se haga limpia para permitir un pronunciamiento también muy nítido de ese pueblo. Sí. Sabes que, bueno, en el marco de estas discusiones, tanto con Polinesia Francesa como con Nueva Caledonia nos entrevistamos, lo estamos ayudando. El tema de Polinesia Francesa insisten, y así que está quedando en la última resolución, hacer una actualización de los informes del secretario general sobre los problemas derivados de las más de 160 pruebas nucleares que hicieron en esos atolones, los efectos que eso ha tenido sobre Polinesia Francesa. Sabes que Polinesia Francesa había salido de la lista de territorios no autónomos, volvió, entonces eso está pendiente. Y en Nueva Caledonia, lo que acordamos con el representante de las autoridades de Nueva Caledonia es otra misión visitadora para ayudarlos justamente en el tema de el referéndum. Yo le contaba al vicepresidente del gobierno de Nueva Caledonia, que es pro-independentista, los problemas, por ejemplo, que tuvimos en nuestro país. Cuando el presidente Chávez gana las elecciones, en el año 99, en nuestro país se hicieron más de 18 elecciones durante el periodo del presidente Chávez, porque el presidente Chávez incluyó en la Constitución el principio de democracia participativa, no representativa, sino más bien participativa, y que el pueblo fuera consultado en cada decisión. Hay muchos mecanismos de consulta, de tal manera que, bueno, nos enfocamos en cómo tener un sistema electoral confiable y transparente. Yo le explicaba a la gente de Nueva Caledonia que eso es muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos, había más de 2-3 millones de gente pobre en Venezuela que no podía ejercer sus derechos políticos al voto, sencillamente porque no tenía ni siquiera identificación, no tenía papeles, no tenía registro, porque el sistema electoral estaba diseñado para que solo votara la gente que tenía más posibilidades. Tú que conoces nuestro país, los que conocen nuestro país, tenemos en Venezuela zonas populares muy pobres que se llaman los barrios, los cerros, como la favela. Bueno, ahí no llegaba el sistema electoral. Entonces yo participé en el equipo del presidente Chávez apoyando el cuerpo electoral nuestro, el Consejo Nacional Electoral, para que toda la gente pobre se registrara y pudiera expresar su voluntad política. También hicimos un sistema de cactahuellas. En nuestro país la gente vota con la huella. Entonces, que el tema de que eran papeletas que modificaban, que si las actas, que si los testigos, nada de eso ahorita está vigente. Nosotros tenemos votos electrónicos, tenemos sistemas de auditoría. De tal manera que le planteé todo eso al de Nueva Caledonia. Claro, había un francés en la reunión que no estaba muy contento, ¿no? Yo le dije, lo vamos a apoyar con esa experiencia nuestra. Porque sabes que yo creo que en Sudamérica, y incluyo en esto a Ecuador, Bolivia, Venezuela, bueno, hemos vivido unos 10 años, se vivieron como unos 10 años de una profunda democratización de nuestros sistemas políticos, que eran, bueno, muy enquilostados, muy tiesos, muy diseñados para el control permanente de la oligarquía, con sus sistemas políticos, sus sistemas de representación, sus medios de comunicación social. Ha habido un esfuerzo, sobre todo con el avenimiento del presidente Chávez, el presidente Correa, el presidente Lula en Brasil, el presidente Evo, de democratización de todos los sistemas nuestros, y creo que
Eso es un elemento muy importante. Hoy en día, nuestro sistema político y electoral en Venezuela, por ejemplo, es mucho más democrático que el sistema de votación electoral en los Estados Unidos, que es una votación de segundo grado. Nosotros, cada persona es un voto nuestro y expresan su voluntad y creo que es un elemento muy importante y eso se lo estamos proponiendo en Nueva Caledonia, así es que nos vamos a ir para allá con todas esas ideas y todo ese toque suramericano, a ver si los ayudamos en su proceso. Rafael Ramírez, le reitero, el embajador de Venezuela en Naciones Unidas. Volviendo un ratito más al Consejo de Seguridad y tu experiencia como miembro de ese consejo. Hay esa tendencia en Naciones Unidas, hay esa lucha ya de algunos años por democratizar a Naciones Unidas y que la carga no esté mayormente concentrada solo en el Consejo de Seguridad. La Asamblea como que cumple ciertas formalidades, pero decíamos también, lo único vinculante es lo del Consejo de Seguridad. ¿Crees posible democratizar Naciones Unidas con ese brutal desbalance? Bueno, mira, creo que sí, va a ser un tema de tiempo. Yo creo que es una necesidad impostergable. ¿Por qué? Porque el diseño de las Naciones Unidas atiende a la situación exactamente post-Segunda Guerra Mundial. A los ganadores de la Segunda Guerra. Y está bien, se derrotó el fascismo y todo esto, pero incluso ya la composición de las Naciones Unidas es completamente distinta. Se empezó con 45, 50 países y ahora somos 193. Mucho más, 193 países, de manera tal, bueno, en el transcurso hubo todo el proceso de descolonización en África, 54 países en África, son la abrumadora mayoría en el sistema. De tal manera que hay que reformar el Consejo de Seguridad, pero algunas veces, y creo que la discusión empieza por ahí, el problema, la discusión es qué se entiende por una reforma, porque algunos países abogan porque no, el problema no es que tengan un grupo selecto, sino que yo no estoy en ese grupo selecto. El problema es ampliar los que tienen derecho a veto. No se trata de eso. Nosotros creemos que debe haber una mayor representación geográfica, creemos que el veto se debe dejar para algunos elementos fundamentales, no para todos los elementos, ¿verdad? Por ejemplo, el Consejo de Seguridad tiene derecho a vetar el ingreso de un país o no al sistema de Naciones Unidas, cuando eso, lo más democrático sería que dependa de una votación en la Asamblea General, pero es el caso de Palestina. Estados Unidos no ha permitido que Palestina sea reconocido como un Estado de pleno derecho, no solamente un Estado observador en las Naciones Unidas. Entonces, un solo país veta la posibilidad de reconocer a una nación entera como un país miembro pleno. Eso es un elemento. El otro elemento que se está discutiendo mucho es, bueno, la necesidad de tener mayor representación, ya lo dije, pero también, y un elemento que es muy peligroso, es que el Consejo de Seguridad está tratando de abarcar en su poder absoluto, que es terrible, está tratando de abarcar competencias de la Asamblea General. Por ejemplo, el tema de los migrantes. Nosotros votamos a abstención en una resolución del día anteayer del Consejo de Seguridad relativa a los migrantes en el Mediterráneo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Consejo de Seguridad? Que tiene la potestad de aplicar, utilizar la fuerza, el capítulo 7 que se llama de Consejo de Seguridad, bueno, decide que para resolver el problema de los migrantes hay que utilizar la fuerza. Es decir, el tema no es el problema de los migrantes, sino que no lleguen a Europa. Entonces hay toda una operación militar de la Unión Europea para impedir que los migrantes lleguen a Europa. Nosotros decimos, ese no es el problema. El problema es que ustedes mismos y otras potencias han inducido guerras en Siria, en Irak, en Yemen, han destruido Libia, todos los conflictos en el Sahel africano, y entonces, además de la pobreza crónica en algunos países de África, por ejemplo, la gente desesperadamente busca escapar de los terroristas, busca escapar de la guerra, busca algún asiento porque en esos países, asiento para realizar su vida, porque en esos países la institucionalidad fue borrada, en Irak fue borrada, en Libia es borrada, en Libia hay al menos 2, 3 gobiernos, en Siria, en la parte ocupada por los terroristas, no hay nada, es una tierra sin ley, sin principios, sin nada, una ley, bueno, imagínate, la que quieren imponer los islamistas. Entonces, nuestro punto es, el tema de los migrantes no es un tema militar, es un tema fundamentalmente económico-social. El problema no es que si cruzan o no el Mediterráneo, claro, hay que salvar las vidas. Por cierto que
ha sido muy ineficiente la resolución, que ya tiene un año, porque han muerto más de 3.177 personas en este periodo de este año, después de la resolución. Entonces, Europa fundamentalmente no quiere ver que hay un problema social que muchas veces ellos han creado, y el norte del mundo, es decir, los países desarrollados, se están llenando de muros. La respuesta de los Estados Unidos a la migración de Centroamérica, Suramérica, México es un muro. La respuesta en los países de Europa del Este es un muro. La respuesta en el Mediterráneo es otro muro. Entonces, ese muro no le va a permitir ver qué es lo que está pasando en el tercer o cuarto mundo, y por supuesto no van a poder ayudarnos a conseguir una solución, una respuesta a ese drama que están viendo los migrantes. La paradoja o la hipocresía es que cuando cayó el de Berlín todo el mundo celebraba, aparentemente. Exactamente. Aquí hay un tema también que nosotros hemos discutido mucho en el Consejo de Seguridad, es el doble rasero, ¿no? Quiero decir, las dos caras, la doble cara, el cinismo que algunas veces algunos países tienen frente a algunos problemas. Por ejemplo, en el tema de Siria es un conflicto desgarrador, terrible. El pueblo sirio ha pagado con más de 250.000 vidas el intervencionismo de las grandes potencias occidentales que se empeñaron en el marco de la llamada Primavera Árabe a derrocar el gobierno de Bashar al-Assad, un gobierno legítimo. Ningún miembro del Consejo de Seguridad puede decidir si es legítimo o no, eso es lo que corresponde a los pueblos, en todo caso lo que corresponde al pueblo sirio. Bueno, y han armado una cantidad de grupos extremistas, se han devenido en grupos terroristas, le dan armamento, le dan financiamiento, y ahora tenemos un horror, una guerra terrible. Entonces ahora esta gente dentro del Consejo de Seguridad, los causantes de esa guerra, hablan del horror de los bombardeos de Siria, de los bombardeos de Bashar al-Assad. Pero bueno, yo les decía hoy, señores, ustedes iniciaron esta guerra, ustedes causaron esta guerra, bueno, asuman su responsabilidad. Entonces, ¿es que no es responsabilidad de todos? No, es una responsabilidad común pero diferenciada. Es como el tema climático. Sí. No, hay una responsabilidad, todos estamos en el planeta, pero es diferenciada. Sí. Los grandes emisores de contaminantes y que han destruido el ambiente son las grandes potencias industrializadas. No más decir ahora que somos los países pobres y subdesarrollados. Sí. Entonces, ese tipo de temas en el asunto del Consejo de Seguridad, bueno, siempre es muy importante, estamos dando una batalla en eso. Pero otro asunto que tiene que ver con la democratización, y con esto termino un buen punto, de las Naciones Unidas, tiene que ver con la estructura de las Naciones Unidas. Es muy injusto, porque entonces los mismos países que tienen el derecho a veto en el Consejo de Seguridad son los que deciden las jefaturas en los puestos de dirección de todo el sistema de Naciones Unidas. Entonces un país le otorgan la subsecretaría política de asuntos políticos, otro el tema de los refugiados, otro el tema de desarme. Es decir, entonces, nuevamente, el control que existe a nivel del Consejo de Seguridad se reproduce en la estructura de las Naciones Unidas. Nosotros esperamos que el nuevo secretario general, que fue aprobado por aclamación al Consejo de Seguridad, de Portugal, Antonio Guterres, un hombre progresista, un hombre que viene con mucha experiencia en el sistema de Naciones Unidas, experiencia política en su propio país, bueno, sea un interlocutor más válido, ya que Portugal, por ejemplo, con nuestra región tiene bastante relación cultural, histórica, religiosa, sea un interlocutor válido para poder llevar estos puntos de nuestra región y de los países en desarrollo allá a las grandes esferas de las Naciones Unidas. Rafael Ramírez, de Venezuela, embajador de ese país acá en Naciones Unidas, conversando con el embajador sirio sobre estos temas de Naciones Unidas, él tenía algunas preocupaciones y hablaba de las debilidades de los grupos. Se supone, por ejemplo, uno supone que en África los grupos deberían de ser muy sólidos, ¿no? Apoyar las causas de un país africano, pero no pasa eso. Y en América, en nuestra región, tampoco pasa, Rafael. Y lo más reciente, por ejemplo, bueno, ya sabemos, todos sabemos, qué es la OEA. Y por eso nos inventamos la CELAC. Y en un periodo se fortaleció la CELAC. Ahora hay una embestida contra la CELAC. Y la paradoja también es que hay un uruguayo en la OEA, supuestamente cercano en la región, pero que ha hecho cosas que no nos esperábamos. ¿Cuál es la lectura que tú haces en cuanto a la actuación de Almagro, el uruguayo Almagro, como secretario de la OEA? No, terrible, ha sido deplorable, lamentable, no tengo otro calificativo. Almagro se ha convertido en un traidor a todos los elementos que él como canciller
de ese gran hombre, extraordinario ser humano, Pepe Mujica, bueno, pregonaba a favor de nuestra región. Sencillamente se ha prestado a una campaña insólita orquestada por los Estados Unidos en el caso específico de Venezuela contra nuestro país, y ha tratado de revivir una entelequia. La OEA no responde ya a nuestras necesidades, nunca lo hizo. Fue ese instrumento del colonialismo, del intervencionismo norteamericano, con un largo y horrible historial de, bueno, aplaudir las intervenciones en Guatemala, toda la intervención en República Dominicana. Eso es una estructura que a nosotros no nos representa ni nos sentimos. Se mantiene, trata, por supuesto, es inflamada por los Estados Unidos para tener una especie de posibilidad de presionar, pero eso creo que fue absolutamente bueno, demolida por la creación de la UNASUR y de la CELAC. Yo le pregunté al presidente Mujica, Rafael, qué opinaba de su ex ministro de Relaciones Exteriores, y dijo, convengamos que no es un agente de la CIA, pero sí es un pobre ser humano preso del derecho, preso de las leyes, y la ley no necesariamente determina la justicia o no frente a los pueblos. Esta fue un poco la respuesta de... Y ha roto con Almagro. Esa carta de despedida no es apócrifa, es auténtica, no quiere volver a saber nada más de su ex ministro de Relaciones Exteriores. Sí, ha sido una situación, me imagino que para el PP en lo humano, muy dura, porque bueno, fue un candidato propuesto por el Uruguay y ahora viene a traicionar todo lo que fueron... ¿Y apoyado por Venezuela? Sí, por todos. Bueno, en Venezuela en nuestro caso lo apoyamos justamente porque venía del PP. Y estábamos imbuidos todos de ese espíritu del sur, de Sudamérica. Lamentablemente creo que fue un error a su elección y sobre todo que él se haya prestado para eso. Pero yo quería decir, más allá de eso, rescatar la vigencia extraordinaria que tiene la UNASUR y la CELAC para hablar de las dos organizaciones subregionales y regionales más importantes y el rol que tienen que jugar en las Naciones Unidas. Eso que tú señalas, por ejemplo, que señala el embajador sirio respecto a la falta de unidad de organismos regionales es una tragedia, porque ciertamente nosotros somos más. Nosotros tenemos la mayoría de los votos. Prácticamente podríamos hacer un veto en la Asamblea General, que pasa que no son vinculantes, como tú muy bien señalas, pero tendría una gran carga política que estuviéramos unificados. Es muy importante que nosotros tengamos unos criterios de unidad sobre temas en común, que son la mayoría, para conducirnos en estos ámbitos multilaterales. De esa manera que yo creo que, a pesar de que hay ahora actualmente una tendencia, sobre todo de los gobiernos de Brasil y Argentina, de torpedear nuestros mecanismos de integración. Fíjate que por ahí empezaron torpedeando nuestros mecanismos de integración, como el tema del Mercosur. Creo que nosotros tenemos que insistir, porque es una necesidad preservar el UNASUR, preservar la CELAC como nuestro propio espacio. Es un espacio además que ha demostrado que es un elemento extraordinario para resolver crisis. Nosotros recordamos muy bien cuando la presidenta Michelle Bachelet estaba presidiendo la UNASUR y se produjo la crisis en Bolivia, un golpe de Estado contra el presidente Evo, después la crisis en Ecuador, un golpe de Estado contra el presidente Correa, y fueron nuestros organismos regionales quienes se reunieron de emergencia y solventaron eso. No hubo que llamar a la OEA, no hubo que llamar al Consejo de Seguridad, mucho menos meter a los americanos en este sitio, digo, a los norteamericanos, sino que lo resolvimos entre nosotros, ¿no? Entonces creo que son instancias muy importantes para prevenir conflictos. Cuando los grandes centros hegemónicos nos dividen y nos encuentran divididos, como el caso de África o el caso de los países, hermanos países del Medio Oriente, bueno, suceden todos esos desastres que están sucediendo. El Medio Oriente está desangrado por la injerencia extranjera y ha sido un desastre. Nosotros discutimos estos días, Xavier, disculpa, el tema de los objetivos de desarrollo. Nosotros decimos, ¿qué objetivos de desarrollo y qué objetivos de desarrollo? O sea, ¿cómo va a ser Yemen? ¿Cómo va a ser Irak? ¿Cómo va a ser Libia? ¿Cómo va a ser Siria? O sea, no me hablen de objetivos de desarrollo. Vamos a hablar de paz. Es una condición sine qua non tener paz, tener estabilidad y tener no injerencia en los asuntos de los países. ¿Qué expectativas te abre a ti Ecuador en el G77?
Venezuela en los no alineados. Bueno, ¿Qué tándem se puede armar? Extraordinario, porque, bueno, primero somos países del ALBA, países hermanos, países con una visión muy importante y similar respecto a nuestro futuro, y son las dos grandes agrupaciones de países en vías de desarrollo. Los no alineados en el ámbito político es la organización más grande después de las Naciones Unidas, y el G77 más China en el ámbito económico. Que hay que decir, G77 en realidad son 134 países. Sí. Es el grupo más numeroso de países en Naciones Unidas. En el ámbito económico. Económico. Entonces, tanto la economía como la política no pueden estar divorciadas. El presidente Chávez siempre hablaba de que la política tenía que ir adelante, no la economía. No me voy a meter en estos temas porque el presidente Correa es una maestría en economía, pero siempre recuerdo que el presidente Chávez decía el orden de la carreta, ¿no? O sea, primero la política, pero creo que en esta ocasión tenemos una oportunidad extraordinaria de cumplir con un mandato, y además fue una propuesta de Venezuela del presidente Maduro en la última cumbre de jefes de Estado en Margarita, de hacer una integración, una oficina del sur, una secretaría del sur para coordinar todos nuestros temas, sobre todo de cara a los grandes retos que tiene este periodo de sesiones de la Asamblea General, como es el tema climático y el tema de la Agenda para el Desarrollo 2030. Rafael, hablaste de los grandes medios en algún momento, como también ese otro vértice, esa otra pata donde se asienta parte de lo que condiciona la independencia o la libertad o la paz de nuestros pueblos, los grandes medios. Un poco preparándome para esta conversación contigo, me encontré sorpresivamente con que has casado a una hija, mujer, en alguno de estos paraísos o islas paradisíacas del Caribe, creo que en Aruba o Curazao, una hija. Yo sé que solo tienes 2 hijos varones, pero esa nota decía que habías casado a tu hija echando la casa por la ventana. Te has gastado como $4 millones en esa boda. Sí, bueno, disculpa que me ríe, si no fuera tan loco eso, ¿no? Sería muy grave. Mira, ha habido una campaña permanente y sistemática contra los dirigentes, en el caso de nuestro país, del chavismo, contra lo que hemos asumido grandes e importantes responsabilidades de Estado, y en general contra todos los líderes de la izquierda y el progresismo en el continente. Y este tema de los medios, por supuesto, los grandes medios, grandes corporaciones mediáticas, son grandes empresas, son grandes corporaciones económicas, bueno, se han abocado a una guerra sistemática contra nosotros. De mí han dicho de todo, de todo. En lo último, bueno, no lo último, han dicho más cosas, mucho más cosas. Pero eso fue muy cómico, yo me sorprendí, porque bueno, sí, salió que tenía una hija, tú sabes que tengo 2 varones que no están en nada de edad de casarse ni siquiera, una hija que estaba casando en Curazao, y fue un matrimonio esplendoroso donde me gasté $4 millones. Bueno, es parte de la guerra. Uno a veces dice, respondo, no respondo, si respondo entonces se asienta más, comienza a correr la matriz sobre ese tema. Han dicho barbaridades. Y ahora, como ya pasó de moda acusarnos a nosotros de comunistas, porque antes se te acusaban que si eras de la Tercera Internacional, de la Cuarta, si eras trotskista, si eras maoísta, eso estaba en el debate. Ahora no, ahora o eres narcotraficante o eres corrupto o yo no sé, es tratar de desmoronar lo más importante que tenemos nosotros, que es nuestro patrimonio moral, ético, frente a una oligarquía profundamente corrupta y antinacional. Nosotros hemos dado 10.000 batallas, en el caso venezolano, junto al comandante Chávez, y hablo solo de mi experiencia, para restablecer el control de nuestro país sobre la reserva más grande de petróleo del planeta. Y logramos rescatar nuestra industria petrolera, Petróleos Venezuela, para ponerla en una industria al servicio del país. Tenemos juicios con las transnacionales, con ExxonMobil y ConocoPhillips por más de $30.000 millones aquí en los tribunales de los países dominantes. Es decir, esa factura nos las tienen a nosotros y eso es algo que no nos van a perdonar. Nosotros, mientras ellos siguen con su guerra económica, mediática, de todo tipo, diplomática, bueno, todos los métodos de guerra no convencional, nosotros lo que tenemos que responder a eso, Xavier, es con más revolución, con más radicalismo,
a explicarle mucho a nuestro pueblo, a aclarar mucho las cosas. El tema comunicacional es muy importante. Dijeron también que ya estaban a punto de tomarte preso aquí en los Estados Unidos y que te quedaban pocos días en Estados Unidos. Sí, y bueno, tienen en eso, no sé, desde que llegué aquí. Y a veces ellos, el enemigo pretende colocar la matriz de que uno se va a arredrar, a asustar, o va a claudicar de sus ideas. Por favor, yo te voy a decir algo, ¿sabes? Mi abuelo fue obrero petrolero. Estuvo en los sindicatos rojos cuando las primeras huelgas petroleras. Eso no va a salir. Eso no va a salir en los tweets. Mi papá fue guerrillero, fue de la FAL, luchó contra la dictadura de Pérez Jiménez, después luchó contra la injerencia norteamericana en nuestro país. Y yo estoy militando en los movimientos izquierdos desde los 15 años, lo cual es hace mucho. Yo soy un hombre ya de 53 años. Desde entonces he estado... No es tanto, no es tanto. No es tanto, sí. Estamos en el grupo ya, sí. Pero un grupo más interesante, pero ya 15 años militando en esto. Y desde que llegó Chávez acá, toda la izquierda y los movimientos progresistas en Venezuela nos reunificamos alrededor del programa y el tremendo carisma y la figura del presidente Chávez. Y lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo es revolución. Y si eso molesta a los grandes medios cooperativos, bueno, eso es un problema de ellos. Ellos estarán haciendo lo suyo, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. De nuestro lado, tenemos que seguir insistiendo en que tenemos, y por eso te felicito en el rol que estás desarrollando en el país ahora, como siempre, abnegado trabajador, en construir espacios para que estas voces se puedan escuchar y se puedan confrontar las ideas, más allá de las campañas mediáticas, de los insultos, de las descalificaciones. No, vamos a discutir las ideas. ¿Quién quiere hacer un debate conmigo de la oposición sobre política petrolera venezolana? ¿Quién quiere hacer un debate sobre el derecho que tienen nuestros países al manejo de sus recursos naturales? Ahora, ¿quién quiere hacer un debate sobre todo el tema de usar el petróleo para el desarrollo social? Es decir, tenemos que insistir en eso, en contraposición a lo que es una política, y disculpa, Xavier, que además ha hecho que la gente no lea, no discuta, la gente se lleva es por una etiqueta, la gente se lleva es por una consigna, por una foto, por un montaje. Es terrible. Ahora, volviendo a recuperar a Mujica, tú le dices el Pepe más fraternalmente, seguramente tuviste reuniones y encuentros más profundos con él. Mujica me dijo también que Venezuela había cometido un grave error. Tú en tu casa tienes que tener la despensa, por lo menos la despensa que te garantiza tu comida llena. Tienes que tener el arroz, tienes que tener los frijoles, tienes que tener lo que vas a necesitar en el día a día ahí en tu despensa. Para levantar esa figura como crítica, viniendo de Mujica, fraterna, ¿no? Venezuela descuidó su despensa. Rafael, ¿tú qué opinas de eso? Sí, bueno, primero que no quiero parecer para nada irrespetuoso con el Pepe Mujica, pero es que él nos obligaba con mucho cariño. Tú sabes que yo, el lado paterno de mi familia es andina, y los andinos en Venezuela, como en Bolivia, Ecuador, seguro somos muy respetuosos, muy cerrados. Y lo que me pasaba con el presidente Chávez, él siempre me decía, dime Hugo. Yo no le voy a decir Hugo nunca, presidente, usted es mi presidente, es mi comandante, presidente. Igual con el presidente Maduro, yo siempre le decía Nicolás, pero bueno, es el presidente Maduro, ¿no? Es un tema de respeto, pero el Pepe, el presidente Mujica siempre... Te dijo, dígame Pepe. Sí, y se molestaba, ¿no? Si uno andaba con esas cosas, así como le decía Chávez Milico, le decía, Milico bueno. Pero sí, efectivamente, ha sido una situación muy compleja. Yo no puedo calificar porque son muchos factores, ¿no? Son muchos factores. Yo creo que un elemento muy importante es que a todos nos tomó desprevenidos la muerte del comandante Chávez. Nosotros realmente no pensábamos que Chávez iba a morir, todo el mundo lo veía, pero es lo que le pasa a uno cuando muere alguien muy cercano, uno se resiste a eso, ¿no? Es lo que pasó en mi experiencia personal. Mi padre se murió en mis manos de cáncer y nosotros nunca pensábamos que fuera a morir. No, mis hermanos, yo tengo 4 hermanos varones, nunca pensamos que fuera a morir. Igual con Chávez, nosotros trabajamos con el presidente Chávez el jueves antes de su muerte, trabajamos 4 horas. Y él habló de que su situación de enfermedad, que no creíamos todos que fuera a ser, nadie creía que fuera a ser terminal, iba a hacer que el enemigo se envalentonara y pasara a la ofensiva. Y mientras nosotros estábamos en el dolor de nuestro pueblo, que es una herida profunda que tenemos, la muerte del comandante Chávez,
un terrible golpe para el pueblo humilde de nuestro país, los sectores patriotas. Bueno, el enemigo, los enemigos de nuestro pueblo, de afuera y de adentro, se estuvieron preparando para esta situación. Es como si nos hubieran matado en plena batalla de Carabobo o en plena batalla de Ayacucho, nos hubieran matado a nuestros jefes, ¿no? Quedamos desarticulados por un momento. Evidentemente, la derecha ha avanzado. Yo siempre he dicho que los problemas que tenemos en nuestro país en el ámbito económico es porque son sectores que aún siguen bajo control de la oligarquía. Nosotros pudimos liberar la industria petrolera luego del sabotaje petrolero y nos quitamos ese problema de encima, y PDVSA es una empresa que jamás se le volverá a ocurrir atentar contra el propio Estado ni contra los intereses de su pueblo. En nuestras Fuerzas Armadas nos dieron un golpe de Estado de más de 100 oficiales, todos los estados mayores en el año 2002, y después se reformuló nuestra doctrina militar y pasamos de la Escuela de las Américas a una doctrina militar bolivariana. En el ámbito de la producción y distribución de alimentos, probablemente por la misma supremacía de nuestro modelo rentista petrolero, que es un tema que tenemos que evaluar, bueno, lo descuidamos. Y obviamente en manos de actores que están políticamente motivados, bueno, han reaccionado y nos han causado una situación que, en paralelo a la caída del precio del petróleo, nos ha colocado en problemas económicos. Yo confío que todas las capacidades de nuestro gobierno, del presidente, de nuestras instituciones y sobre todo del Poder Popular puedan superar esta situación. Pero te lo digo, Xavier, hay problemas, hay errores, seguramente hay errores. Nosotros hemos discutido nuestra situación económica, falencias, errores, falta de planificaciones en algunos temas, previsión de algunos asuntos, pero lo que yo sí le digo a la gente del pueblo y lo que le digo a mis compañeros es que cualquier solución a favor del pueblo la vamos a encontrar siempre en revolución. Eso que dice la derecha en nuestro país, la extrema derecha, la misma que le dio el golpe a Chávez, la misma que quería matarlo, la misma que ha llevado violencia. El presidente Chávez tuvo 13 años en el poder, pero de esos fueron al menos 7 años de conflicto permanente. No nos dejaban tregua. Golpe de Estado, sabotaje petrolero, guarima, desestabilización, bloqueo, todos esos temas. Yo digo que a pesar de que hemos estado en esas situaciones, la única forma en que vamos a poder resolver nuestros asuntos es en revolución. Esa derecha que hoy día dice, no, que se vayan los bolivarianos, necesitamos un nuevo gobierno, nosotros sí vamos a resolver este asunto, son unos irresponsables. La derecha en Venezuela no tiene capacidad alguna de resolver nuestros asuntos, y mucho menos resolverlo a favor del pueblo. ¿Qué va a hacer la derecha en esta turbulencia que genera la situación económica? Bueno, desestabilizará nuestro país, derrocar nuestras instituciones, han atentado contra nuestro Poder Judicial, contra nuestra institución presidencial, el gobierno, contra las Fuerzas Armadas, van a vender y rematar a PDVSA y no van a resolver nada. Lo único que van a hacer es reprimir al pueblo. ¿Y a dónde va esta presión del mandato revocatorio o del referéndum revocatorio? Bueno, fíjate, es increíble. El revocatorio está en nuestra Constitución. Ajá. Introducido en nuestro proceso constituyente, fue una idea del presidente Chávez en este tema de la democracia participativa. Pero bueno, aquí hay un órgano electoral que es un poder autónomo del Estado, autónomo, con su propio peso, sus propios mecanismos, y ha dicho que no hay tiempo para hacer referéndum este año. ¿Por qué no hay tiempo? Porque la derecha, en sus divisiones internas, es decir, el grupo de Ramos Ayub en la Asamblea, el grupo de Primero Justicia en la Asamblea también, el grupo de Leopoldo López, el más violento, no se pusieron de acuerdo. Unos decían que tenían que matarnos y acabarnos, que era la posición de Voluntad Popular. Otros decían, Capriles, que él tenía que ser el candidato ya, entonces referendo, y Ramos Ayub decía que reforma. No se pusieron de acuerdo. Fue después del mes de abril que ellos comenzaron a pensar en el referéndum. Bueno, no les da tiempo. No les da tiempo. Entonces ellos siguen insistiendo sobre algo que saben desde el principio que no les iba a dar tiempo. Y aquí hay que respetar el órgano electoral. Nosotros no vamos a permitir a estas alturas
de nuestra fortaleza institucional que vengamos nosotros a violentar los tiempos y a violentar las disposiciones de nuestras instituciones. No nos metemos con eso, la última voz la tiene el Consejo Nacional Electoral, y si dice el Consejo Nacional que habrá referéndum, habrá, pero este año no va a haber. Entonces nosotros, esa es una bandera de la oposición. Nosotros no, nosotros estamos pensando en cómo resolver el tema económico, cómo salir adelante, cómo manejarnos en el ámbito internacional, cómo restablecer los precios del petróleo. Nuestra agenda es propositiva, la otra agenda es un salto al vacío. ¿Y cuáles son los errores que tú reconocerías? Sé que es complicado porque has estado muy cercano siempre al proyecto de la Revolución Bolivariana, pero haciendo esa autocrítica, ¿cuáles son los errores que tú reconocerías? Mira, a ver, en el ámbito de lo que fueron los elementos fundamentales para nuestra economía, pienso que fuimos muy exitosos en el ámbito petrolero. Ajá. Tuve 12 años ministro de Petróleo con el presidente Chávez y nosotros logramos restablecer para el país el precio del petróleo, el control de nuestra industria, nuestro régimen fiscal petrolero, y nos aseguramos por lo menos unos ingresos mínimos y confortables en una situación de precios como la que estamos viendo. Fíjate un asunto, solo para decir algo. Cuando nosotros llegamos a la Revolución Bolivariana, el presidente Chávez, las transnacionales pagaban 1%. Es decir, de cada 100 barriles, solo uno era para el Estado. Nosotros hemos llevado esa proporción a 33%. Es decir, de cada 100 barriles, 33, si 32 más de los que había antes, son a favor del Estado. Si nosotros llevamos eso a nivel de números, si el barril cuesta $10, antes era 0,03 dólares lo que entraba por regalía. Nosotros ahora por lo menos recibimos $3 el barril. Es decir, eso nos ha permitido mantener un ingreso, y por eso yo digo que en el ámbito petrolero era una base necesaria, dadas las características de nuestro país, para enfrentar cualquier vicisitud económica. Probablemente, ¿qué es lo que nos ha faltado? Ver el desarrollo no petrolero. Y es un problema que no hemos resuelto. No solo que no ha resuelto la Revolución Bolivariana, sino que fue abatido en el país de los años 40, cuando se acabó la agricultura, cuando nos convertimos, como decía el presidente Chávez, en una, ¿cómo es que él decía? Bueno, un país monoproductor, minero extractivo. Que tenía los recursos para comprar, pero no para producir. Claro, y además, cuando tienes un problema cambiario, como el que hemos tenido nosotros, y ya tal vez aquí estoy dando algunas pistas técnicas, porque yo sabía, no voy a desnudar aquí lo que han sido mis observaciones sobre el tema económico, que las hice en sus instancias, la hice el presidente, la hice al Congreso del partido, pero algunas cosas en las que hemos discutido son públicas. El tema cambiario nos afecta mucho, porque entonces se convierte el dólar en una mercancía, ¿sí? Y entonces ya nadie, el sector privado no usa los dólares que se le dan para producir o para traer, sino que lo usan para estimular el mercado paralelo, para tener un mercado negro en nuestra divisa, y ese dólar paralelo, que es un dólar fantasma en el sentido de que no tiene nada que ver con parámetros de nuestra economía, sino que es una actividad especulativa, ha marcado mucho el fenómeno inflacionario, el fenómeno del desabastecimiento, ha sido un elemento fundamental. Entonces, hay un equipo económico que está trabajando en este tema. Nosotros, cuando yo estuve en la vicepresidencia económica por 8 meses, hice un conjunto de recomendaciones, algunas se han adoptado, otras no se adoptaron, en fin. El presidente Maduro es el que maneja los tiempos políticos para tomar las medidas económicas. Por ejemplo, el tema de los combustibles, ¿no? Siempre ha sido un tema que estaba en las recomendaciones, incluso con el presidente Chávez, pero hay que ver el timing político para hacer eso, porque lamentablemente en un país como el nuestro, recuerdo muy bien que eso le pasó al presidente Evo Morales en Bolivia, que están acostumbrados a unos precios muy bajos de la energía. Tú haces un incremento, por supuesto nunca hemos planteado un incremento a precios internacionales, pero sí un incremento para cubrir tus costos, por ejemplo, de producción, entonces tiene una reacción política. Entonces todas esas cosas están en el balance del decisor, del presidente, de la dirección política, y bueno, se ha venido manejando con esto. Lo que hay sin duda,
y quiero hablar muy bien porque la derecha, muy claro de esto, porque la derecha ha tratado de disminuir o diluir el término de guerra económica. Ha habido una guerra económica contra el país. Todos vimos y hemos visto las fotos de caravanas de productos venezolanos hacia Colombia. Caravanas, es decir, te estoy hablando de camiones, filas de camiones, 30, 40, 50, 60 camiones que no los para nadie en una frontera de 2.000 kilómetros de largo con Colombia, pasando hacia el lado colombiano y después recirculando hacia ese lado venezolano a precios exorbitantes. La manipulación con nuestra moneda en la frontera también es un problema que nos ha afectado muchísimo. Es decir, ha habido muchos mecanismos. Yo lo que siempre digo a mis compañeros es, la oligarquía no va a salvar el socialismo. La oligarquía no va a salvar a nuestra revolución bolivariana. Si por ello fuera, nos empujan a que nos vayamos a un foso y entonces entramos en un proceso de desestabilización. No les interesa. Además, la mayoría de esos sectores políticos que argumentan contra el país, que operan económicamente contra el país, ni siquiera viven en el país. Ahorita en el país ellos desde Miami lo manejan como una finca, como una mina, ¿no? Cogen su avión, van, ven cómo están sus negocios y se devuelven a Miami a tuitear y a conspirar contra el país. No les importa. No les importa. Entonces, ha habido una situación muy compleja donde, sin lugar a duda, el colapso de los ingresos del precio del petróleo es un elemento fundamental. Considera el último año, yo entregué el último año al frente de PDVSA, entregué 43.000 millones de dólares, ¿no? que podrían ayudar, pero después cuando terminó, ese año el precio cerró 86, ahora con precio de 40, eso, bueno, 17.000, no sé cuánto está ahorita el número, pues mucho menos, mucho menos. Entonces, para nuestras economías petroleras, en las economías donde el petróleo es tan importante... Se pierde mucho del PIB, del Producto Interno Bruto, claro, con la caída del precio del petróleo. Claro, porque es que el PIB, y eso el presidente Correa seguro lo maneja muy bien, si tú enmascaras la renta petrolera en el PIB, estás enmascarando las cosas. Cuando el precio está muy alto, el PIB sube, pero no tiene nada que ver con la producción nacional, sino que tiene que ver con que el precio subió, una renta. El PIB real, y lo que queríamos medir realmente, es el tema de la producción nacional y la manufactura. Y ahí nosotros hemos tenido inconvenientes. Ahora, que el sector privado tiene una actitud en nuestro país terrible, antinacional. Mira, el sector privado, lo que ha vivido en Venezuela, y por eso es un sector profundamente corrupto, el sector financiero, el sector privado, es de la utilización de los dólares que genera la industria petrolera. La industria petrolera genera el 90% de los dólares en el país, el 96%. Y el sector privado diseña toda una estructura de servicios y eso de es para tener una idea, ¿no? Las audiencias, que en el caso venezolano, con tanta dependencia, la exportación petrolera, la pérdida por la caída del precio, el impacto es enorme en Venezuela. Enorme, enorme. Y un sector privado que se acostumbró a vivir de eso, que no instala fábricas en el país, que no hace inversiones en el país, que no amplía sus capacidades, que no se moderniza. Por ejemplo, el presidente Chávez, nosotros gastamos muchísimo dinero en desarrollo de infraestructura, porque nuestros puertos son los mismos puertos de los años 50. Entonces, ¿qué competitividad y qué nada si tenemos los mismos puertos de los años 50? Ahí lo que no se entiende, Rafael, es esto que hablábamos un poco antes, los llanos tan grandes de Venezuela, ociosos, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Tenemos que ir terminando por las cuestiones del tiempo en televisión, Rafael. Tenemos que hacer otro programa. Rafael Ramírez, él es el embajador de Venezuela acá en Naciones Unidas, el representante permanente. Campaña en España, y el tema Venezuela es parte de la campaña española. Por ejemplo, a Podemos se le enrostra: ustedes son financiados por Venezuela, ustedes son muy cercanos a Venezuela. Tú como venezolano, ¿cómo te sientes? Muy mal, porque es una oligarquía española injerencista. No se han quitado la cabeza que ellos ya no son ningún gran imperio, ni son nada, no tienen nada que ver con nosotros, pero ellos siguen, ¿no? ¿Te acuerdas de por qué no te callas aquel? Ellos siguen creyendo que que ellos están como con un derecho de opinar sobre nuestra política y utilizan, no es la primera vez, ya con el presidente Chávez, y no solamente en España, en muchos países suramericanos convertían a Chávez parte de la campaña, ¿no? Sí. Por eso a Podemos lo acusan, al movimiento español,
de las cercanías con Venezuela, como el grave problema de Podemos. Sí, cuando en realidad nosotros tenemos una cercanía con España, no solamente histórico, sino que viven más de 300.000 españoles en nuestro territorio sin ningún tipo de problema. Pero lo que pasa es que hay muchas vinculaciones del PP con los sectores de la oligarquía tradicional venezolana, de los partidos políticos, los partidos, este señor Aznar tenía cantidad de negocios petroleros en Venezuela, de intercambio. Bueno, y creo que antes el presidente Correa también tenía alguna incidencia en Ecuador. Hay una empresa Vectra, que es propiedad de este señor Aznar y de un exministro venezolano de petróleo que manejaba petróleo ecuatoriano y manejaba petróleo venezolano. Por eso el presidente Correa se empeñó tanto en aquel tema del intercambio para poder vender el crudo Napo a buen precio, que fue una de las ideas extraordinarias del presidente para recuperar su economía, el presidente Correa. De manera tal que detrás de todos estos ataques políticos también hay muchos negocios, ¿sabía? Muchos negocios. Mira, nosotros hemos sufrido, y yo en lo personal, ataques descomunales en esas redes. Te voy a echar una historia. Mira, uno de mis hijos hace un informe para su colegio y está hablando de la industria petrolera y él me cita a mí, muy orgulloso, y él me lleva y yo le explico. Claro, hijo, te voy a explicar los oleoductos, todo era con el pipeline que viene de Canadá hacia la costa este de los Estados Unidos, todas las implicaciones. Entonces él pone la referencia. Y entonces menciona una de estas páginas que hay en internet, Wikipedia. Entonces, y yo digo, oye, hijo, mi currículum lo pone ahí. Y entonces yo digo, oye, pero vamos a ver ese currículum. Y entonces sale el currículum. Este es un ladrón, que esto, que hizo otro, que casi que me dicen de todo, ¿no? Y yo digo, bueno, hijo, no pongas eso ahí. Entonces, como Wikipedia se alimenta de colaboraciones, sí, yo inmediatamente mando los datos. No, mira, 12 años ministro de Petróleo, atendiendo las reuniones en la OPEP, vicepresidente económico, vicepresidente de Desarrollo Territorial, presidente de Petróleo de Venezuela, ingeniero mecánico, maestría en energética. Sí, entré en PDVSA, en INTEVEN, en los estudios de crudo de trapezado. Pongo todo mi background, lo mando. Al otro día, a las 7 de la mañana, lo volvieron a cambiar. Entonces yo busco un especialista y me dice, no, mire, embajador, hay una oficina paga, hay unos hackers que se encargan de poner una historia que no es suya en las redes. Entonces, cuando tú vienes a ver, nosotros, ¿a quién le quitamos el negocio del asfalto cuando hicimos Petrocaribe? A Otto Reich. ¿A quién le quitamos nosotros el negocio? Otto Reich, el comentarista de Otto televisión. Reich, el que fue funcionario diplomático norteamericano, Otto Reich. Sí. Que aparecía en CNN haciendo un programa. A cada rato. Sí. ¿A quién le quitamos nosotros el negocio comunicacional? Petróleo Venezuela hacía toda su gestión comunicacional con los grandes medios, el Nacional sobre todo, un periódico que tuvo unos inicios extraordinarios, pero ahora es un panfleto de la oligarquía, ¿no? ¿A quién le quitamos nosotros los negocios petroleros? A la oligarquía venezolana. Y cada vez que nosotros avanzamos con nuestros propios medios, haciendo nosotros nuestras cosas, por ejemplo, PDVSA no tenía buques. Ese solo tenía unos 7 buques, no teníamos flota de buques. Eso se lo dejaron para que la iniciativa privada desarrollara el negocio. Era una manera de retirarse con negocios que ellos mismos creaban. Por ejemplo, nosotros cuando la vieja PDVSA creó empresas mixtas con Chevron, nosotros las nacionalizamos. Y cuando estamos haciendo, ellos migraron después a empresas mixtas. Chevron está en Venezuela. Sé que allá tiene muchos problemas en Ecuador, pero ahí tiene sobre todo una demanda de los pueblos por la alta contaminación. Lo sé, y un desastre terrible. Acompaño al presidente Correa en sus denuncias y hemos trabajado en eso juntos. Pero solo para ponerte un ejemplo, entonces aparece un porcentaje, cuando hacemos el discovery de los documentos, un porcentaje de un socio, X. Y yo hablo con el señor O'Reilly, que era el presidente de Chevron en aquel momento, en Viena, en la OPEP, y le digo, usted me tiene que decir de quién es esa empresa. No, lo tiene que decir, porque si no, bueno, resulta que era de un expresidente de PDVSA, un connotado vocero de la oligarquía venezolana, que hizo una empresa en las Islas Caimán y exigió que a esa empresa le dieran una participación en uno de los campos que la misma PDVSA había privatizado, que él mismo había privatizado. O un expresidente de PDVSA tenía una fábrica de válvulas de la oligarquía y le vendía esas válvulas a PDVSA. O sea, en torno a la industria petrolera, la oligarquía venezolana construyó todo un andamiaje parasitario
corrupto. Los grandes sistemas financieros. Yo le decía a los compañeros del sistema económico, bueno, pero ¿quién tiene un camión de bolívares para alimentar el mercado negro? ¿Qué es lo que hacía un privado? Tú obtienes unos dólares en Venezuela, lo colocas en un banco en Panamá o en España y ese banco te da al cambio paralelo, el mercado negro, un camión de bolívares. ¿Quién tiene esos camiones, esa cantidad de plata? Nosotros no lo tenemos. El trabajo común no lo tiene. Es el sistema financiero, son los sistemas industriales. Entonces es un problema. Tal vez tú me preguntabas qué cosa hubiéramos hecho distinto. ¿Qué hubiera hecho yo distinto? Yo hubiera avanzado más en la construcción del socialismo. En la construcción del socialismo, muy importante para poder ampliar nuestras capacidades productivas internas. Y la cuestión comunicacional. Y la comunicacional, que es una batalla permanente. Rafael, gracias. Agradecerte Gracias, a ti gracias. por recibirnos aquí en tu sede, en la Misión de Venezuela en Nueva York, y bueno, desearte suerte hasta la terminación. Bueno, no suerte hasta, sino que termines bien tu Pronto permanencia. tendré que ir a Quito. Siempre que voy a Quito voy a ver a mi mariscal Antonio José de Sucre. Saludos al presidente Correa y al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, Rafael. Rafael Ramírez, el embajador de Venezuela aquí en las Naciones Unidas en Palabra Suelta. Palabra Suelta.